del Señor. Tenemos la oportunidad de poderlo acá reunir para honrar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Gracias damos al Señor por cada uno de nosotros, así también por los que están, querido hermano, en las redes sociales. Dios bendiga a los que están en Facebook, en YouTube, gloria al Señor. Dios les bendiga en gran manera. Aleluya, gloria sea al Señor. Así también, queridos hermanos, excusamos a nuestro hermano pastor, ya que él, ¿verdad?, se encuentra en lo que es los bautismos que están realizando nosotros hermanos también, ¿verdad? Aleluya, gloria sea al Señor. La honra y la gloria se la damos a Dios. Maravilloso es el que vive. Aleluya. Así también, querido hermano, le damos gracias al Señor por permitirnos poder estar de pie día con día, querido hermano. Sabemos que es por su misericordia, querido hermano, de que nosotros lo mantenemos de pie día con día. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano del ministerio por esas lindas alabanzas, querido hermano. Esa es la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando hay deseo, hay poder. Amén. Y cuando hay poder, querido hermano, todo es manifiesto. Amén. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Que aquellos hombres, dice la palabra del Señor, en Pentecostés estaban todos unánime, esperando ahí, ¿verdad? Esa bendición tan grande como nosotros, querido hermano, seguimos esperando, ¿verdad? Pero firmes, querido hermano, y para adelante en el nombre del Señor. Amén. Gracias al Señor, querido hermano, por el privilegio tan grande que Dios me permite, el cual, como decía nuestro hermano Juan el Bautista, ¿verdad? Nosotros no somos dignos, querido hermano, pero por la misericordia de nuestro Dios estamos aquí, ¿verdad? Y es un honor, querido hermano, el poder pararlos en este lugar, porque este no es un lugar cualquiera, querido hermano, como dice nuestro hermano cada día. Aquí se siente la presencia del Señor, querido hermano, y hay un compromiso sobre nosotros, querido hermano, que es el hablar la palabra del Señor. Pero como dice también el apóstol Santiago, no es solo hablarla, querido hermano, sino vivirla, dice la palabra, porque él dice que no seamos solo oidores de su palabra, sino hacedores de ella, querido hermano. Y ese es el compromiso de nosotros, querido hermano, en este lugar, querido hermano. Aquel que no tiene el entendimiento, aquel que no respeta, querido hermano, puede pararse y hablar cuantas cosas, pero de lo contrario nosotros, querido hermano, sabemos la responsabilidad que hay en este sagrado libro para nosotros hablar la palabra del Señor. Amén. Yo le invito, querido hermano, que vaya conmigo al libro de los evangelios en San Juan, en el capítulo 1 y verso 1 en adelante del evangelio San Juan. Gloria al Señor. Amén. Maravilloso es Dios. Aleluya, gloria al Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 1 y verso 1 en adelante. Cuando lo tengan, contesta con un amén. Aleluya. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias, mi Dios amado, y gracias, bendito Dios, Padre, en este hermoso momento, Padre, yo me humillo humildemente ante ti, Señor, pidiéndote, Padre, la dirección de lo alto a ti, Señor amado. Que seas tú, Padre, derramando, Padre mío, sobre mi vida, Padre, bendición, como también sobre mis hermanos, Padre, bendícelos en gran manera, Padre. Úsame, Señor, como un canal de bendición, como un instrumento útil para cada uno de mis hermanos presentes, Padre, como también los que nos van a escuchar, Padre, a través de las redes sociales, Padre. Yo me humillo ante ti, Padre mío, pidiéndote, Padre mío, sabiduría, Padre mío, para la honra y la gloria tuya, Padre. Pasa, Señor amado, un carbón encendido sobre mi cuerpo, sobre mi lengua, Padre. Purifica mi carne, Padre mío, para poder, Padre mío, ser de bendición
sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Padre, pueblo hermoso, Padre, reales sacerdocios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, papá, en el nombre de Jesús, te pido, Rey de Gloria, que seas tú limpiando la atmósfera, Padre, limpiando los aires, Padre, para que tu palabra, Señor amado, pueda ser escuchada, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Amén, Dios. Bendito Dios. La honra y la gloria se la damos al Señor, ¿verdad? Amén. Dice la palabra del Señor, querido hermano, que sin Dios nada nosotros podemos hacer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y por cuanto aquellos creyeron, todo ha sido hecho. Amén. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Amén. Aquí, querido hermano, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el cual usted y yo no vimos, pero por fe hemos creído. Amén. Y nosotros, querido hermano, vivimos por fe, creemos por fe, caminamos por fe. Y la fe, querido hermano, según la palabra, es la certeza de lo que no se ve. Amén. Y como nosotros, querido hermano, creemos en lo que Dios ha hecho y seguimos creyendo en lo que Él puede hacer, no hay motivo, querido hermano, de detenerlos. Si el hermano, si Dios, querido hermano, ha prometido que Él volverá y levantará, dice, a los que estén vivos y convertidos, en eso nosotros estamos creyendo. Pero antes de todo esto dice que los que murieron levantarán primero. O sea, esto es algo, querido hermano, a lo que no hay excusa. No podemos nosotros dudar. Pero hay gente, querido hermano, que todavía sigue esperando. Que todavía siguen esperando que venga el Mesías. Pero el Mesías, querido hermano, ya vino. Pero por cuanto aquellos no le recibieron, dice la palabra, nosotros alcanzamos. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Maravilloso Dios. Aleluya. Así que, querido hermano, es algo, un privilegio tan lindo, querido hermano, el usted y yo predicar esta palabra. Yo meditaba, querido hermano, en esta hermosa palabra y escuchaba algunas reflexiones también por ahí de personas que el evangelio, querido hermano, o la palabra, no el evangelio, la palabra del Señor la han agarrado como motivo de discusión. La palabra, querido hermano, no es para discutirla. La palabra, querido hermano, es para compartirla, que es muy diferente. Hay gente, querido hermano, que yo no puedo entender cómo se preparan académicamente, ejercen una carrera para poder usar la palabra y discutirla, creyendo ser ellos mejores, creyendo tener mejor conocimiento que otros. Aquí no se trata de eso, querido hermano. Si por conocimiento fuera, querido hermano, usted y yo viviéramos sin esperanza alguna. Porque hay grandes doctores, querido hermano, hay maestros, querido hermano, de teología y académicamente, querido hermano, pero ignoran, querido hermano, la palabra del Señor. Pero usted y yo, querido hermano, que lo poquito que hemos entendido, lo podemos poner en práctica y vivirlo. De eso es que Dios se agrada. Dios, querido hermano, no se agrada de aquel que diga conocerla todo. Porque aún, querido hermano, el mismo enemigo conoce mejor la palabra que nosotros. Si no, querido hermano, no se la hubiera dictado nuestro Señor Jesucristo. O no se hubiera humillado cuando el Señor recitó la palabra, cuando el Señor venía de los 40 días de ayuno, dice la palabra del Señor, y Él quiso, querido hermano, derrumbar lo que Dios había construido. Pero nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, se paró firme y le tuvo que hablar con la palabra. Y Él le teme a la palabra, querido hermano, porque Él la conoce. Él sabe lo que en esta escritura hay escrito, querido hermano. La palabra, querido hermano, nos enseña que hay juicio, querido hermano, para todo aquel que dice que blasfeme contra la palabra del Señor. Amén. Para todo aquel que crea, querido hermano, que aquí, lo que aquí dice, hay mucha gente, querido hermano, que según el conocimiento de ellos dicen que esta palabra fue hecha por manos de hombres. Sí.
fue escrita por manos de hombres, querido hermano, pero hombres, querido hermano, guiados y dejados usar por nuestro Señor Jesucristo. No fueron cualquier hombre, querido hermano, porque lo que aquí está escrito, querido hermano, se cumple. Y lo que aquí es escrito es porque fue dado por Dios a aquellos hombres. Si no, querido hermano, cuando vemos esa palabra del Señor que dice que habrán rumores de guerra, habrán terremotos, eso ya nosotros lo vimos. No es motivo de dudarlo. Esto no es, querido hermano, aquellos hombres no lo hicieron con el propósito de que les sirviera solo para su familia, como dice aquella palabra, ¿verdad? Átalo, dice, a ti y se lo mostrarás a tus hijos. Pero aquí no, querido hermano, porque aún usted y yo, querido hermano, no sabemos ni de quién somos descendientes. No sabemos, querido hermano, pero sí lo que podemos creer es en la palabra del Señor. Pero lo que le quiero hacer énfasis, querido hermano, es la humildad de un hombre valiente como Juan el Bautista. Este hombre, querido hermano, había reconocido de que él no era nadie. Cuando se refiere a esta palabra donde dice que detrás de él viene alguien, el cual él no es ni digno de amarrar, de desatar sus calzados. Imagínense, querido hermano, la humildad de este hombre. Y cuando aquellos hombres le preguntan y le dicen, pero entonces ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿O quién tú eres? Juan el Bautista, querido hermano, no temió para decirle la palabra como se las tenía que decir. Lo vamos a estar viendo más adelante. Dice en el 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyéramos por él. Mire, querido hermano, cuando Dios pone palabra en su boca, hay palabras, querido hermano, nosotros, querido hermano, no podemos venir a hablar algo inventado aquí. Nosotros no podemos venir, querido hermano, a inventar cosas aquí para hablarlas, porque en este sagrado libro, querido hermano, hay cuánta palabra que edifica nuestras vidas. Amén. Pero hay gente, querido hermano, que lo que trata de, como le digo, es de querer practicar o engañar a la gente de una manera que yo no puedo entender si es que esta persona o estas personas, querido hermano, han entendido la palabra del Señor. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis dice que hay de aquel que le ponga a la palabra o le quite. Hermano, yo siempre, como digo, a mí no me gusta idolatrar hombres, porque nosotros no somos llamados a andar idolatrando a nadie. Pero hay hermanos, queridos hermanos, que se ganan el respeto. Tenemos a nuestro hermano José Reyes, un hombre tan humilde. Y ese hombre, querido hermano, yo me gozo cuando él habla de la palabra del Señor, porque la habla, querido hermano, con algo, querido hermano, que quién no va a querer escuchar. Amén. Aquellos, ¿verdad?, de que hemos conocido y tenemos el Espíritu Santo, porque ¿sabe qué sucede, querido hermano? Cuando en nuestras vidas mora el Espíritu Santo, la palabra del Señor, dice la palabra, que la sentimos como miel a nuestro paladar. Amén. Pero aquellos, querido hermano, que viven según la concupiscencia de la carne, como lo dice el apóstol Pablo, todo les es malo, todo les afecta, todo para ellos, querido hermano, es como le puedo decir, como el alcohol a una llaga. Cuando nosotros, querido hermano, nos hemos lastimado nuestro cuerpo literal, y los hemos lastimado y los echamos un poquito de alcohol, nos molesta. Hacía mucho, querido hermano, les es la palabra. Pero nosotros, querido hermano, déjeme decirle que no somos llamados a venir a maltratar a nuestro hermano, a tratar de hacerle daño. No, nuestro deber, querido hermano, como hijos de Dios y conocedores de lo poco, porque nosotros, como Pablo dice, no es que lo hayamos alcanzado todo, querido hermano, nosotros más comparados, querido hermano, con otros hombres preparados académicamente o literalmente, querido hermano, en las escrituras, nosotros no somos nada. Es poco lo que conocemos, pero no nos basta, querido hermano, conocer de tanto para nosotros darnos cuenta que quién fue que vino a esta tierra a pagar el precio por nuestras vidas y que por quién nosotros vivimos.
Y Juan el Bautista, querido hermano, fue uno de los hombres llamados. El que vino, dice, a preparar el camino. Amén. Amén. Juan, querido hermano, vino a anunciarse el evangelio. Juan, querido hermano, vino a bautizar, como él dice, en agua. Pero más nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, vino, dice, a bautizar en espíritu. Amén. ¿Por qué, querido hermano? Porque él era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, querido hermano. Un hombre, el Dios hecho hombre. ¿Para qué, querido hermano? Para demostrarlo, querido hermano, cómo nosotros debemos de caminar. Jesús, querido hermano, tuvo tentaciones. Jesús, querido hermano, padeció. Jesús, querido hermano, fue maltratado, pero con todo eso, Él no renunció a la palabra del Señor. Amén. Amén. Vive en enseñanza viva. Dice la palabra del Señor: no eres la luz, sino mora, que dice testimonio de luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice en el 14: y al que el verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesús, querido hermano, aquellos hombres le buscaron cuantas cosas de manera a querer, querido hermano, a afectarle en su carrera. Amén. Porque fue lo podemos ver así, porque fue una carrera la que él vino a ejecutar aquí, querido hermano. Déjeme decirle, querido hermano, que cada uno de nosotros, los que conocemos de deporte, sabemos, ¿verdad? O incluso un hombre que se prepare, como estamos hablando literalmente, para obtener una posición, ya sea una maestría o un doctorado o en cualquier carrera o ingeniero en lo que él se prepare, para llegar a un lugar de eso, tiene que pasar sacrificio. Amén. Tiene que sacrificarse estudiando. Tiene que sacrificar su tiempo. Ya él no puede hacer con su tiempo lo que él quiera. ¿Por qué? Porque él tiene una meta. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Él vino con un objetivo aquí, querido hermano. ¿Y cuál era el objetivo de él, querido hermano? Que nosotros fuéramos salvos. Que nosotros, porque dice la palabra del Señor, que él vino, querido hermano, por la misma desobediencia del hombre. Amén. Por la misma desobediencia del hombre. Y como decía la otra vez, hay muchos que se preocupan. Si Adán no hubiese pecado, ¿sería que Jesús hubiese venido? Sí, querido hermano, porque Dios conoce el pensamiento de nosotros. Si no, querido hermano, ¿acaso nosotros podemos creer que Dios no sabía que aquel pueblo predestinado por él, aquel pueblo elegido, no iba a creer, querido hermano? Ellos no iban a creer. Ellos saben de que va a haber una venida del Señor. Ellos saben, querido hermano, pero no quieren creer. Amén. Amén. ¿Por qué, querido hermano? Porque ellos todavía siguen esperando en el Mesías, según ellos. Pero Juan les cita una palabra, querido hermano, que la vamos a estar viendo más adelante. Y dice, dice más adelante, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, en antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él les ha dado a conocer. Dice la palabra del Señor, querido hermano, por eso que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Bien clara, que nosotros, querido hermano, a Él no le hemos visto, pero Jesús sí, querido hermano. Y por eso es que Juan el Bautista dice, el que era antes de yo, porque podemos ver, querido hermano, cuando en el principio, en el libro de Génesis,
dice la palabra, hagamos. Cuando dice Dios, hagamos, se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque ¿con quién más iba a conversar Dios, querido hermano? Amén. Cuando Él dice hagamos, querido hermano, Él se está refiriendo a los tres. Por eso Juan el Bautista relata que dice que ya era antes de Él. Amén. Dios, querido hermano, Él conoce todo, querido hermano. Si no veamos cómo le dice aquel hombre, ¿verdad? Antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido. Amén. Así es Dios, querido hermano. Él conoce. Muchas veces nosotros, queridos, renegamos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Yo, como padre, querido hermano, voy a hacer un énfasis que en verdad es bastante doloroso. Yo no quisiera pasar por eso y le pido a Dios que sea Él teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Padres, querido hermano, que han perdido su bebé. Quizás los han tenido un cierto tiempo y han partido. Yo pasé que se murió una hermanita que yo recuerdo que tenía ya 2 años y para mi mamá no fue fácil. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, querido hermano? Pero solamente Dios sabe por qué pasan las cosas. Nosotros como hijos de Él, querido hermano, no podemos nosotros criticarle a Dios. Como dice aquella parte de la palabra, ¿verdad? ¿Acaso la tinaja le puede decir al alfarero, hazme de esta forma? No, es el que está manejando el barro, querido hermano, que sabe cómo lo va a hacer. Él sabe cuál es lo que Él desea hacer, si es un vaso, si es una tinaja o una olla, querido hermano. Es Él el que sabe, es el alfarero, el que está, querido hermano, con el barro jugando ahí. Así mismo Dios, querido hermano, a Dios nosotros no le podemos decir, querido hermano, hazme así, haz esto, haz lo otro. No, lo único que nosotros le podemos pedir a Dios, querido hermano, es que cambie nuestra forma de pensar, es que cambie, querido hermano, nuestra forma de vivir, querido hermano. Eso sí, querido hermano, porque la palabra del Señor también, querido hermano, es bien clara y dice, querido hermano, si alguien está falto de sabiduría, demándesela al Padre, que Él la hará, dice, y sin reproche alguna, querido hermano. Esa es la misericordia de Dios, querido hermano. Nosotros sí le podemos pedir a Dios, querido hermano, algo, querido hermano, que deseamos que Él haga en nuestras vidas, que deseamos que Él cambie en nuestras vidas, pero no le podemos decir a Dios, querido hermano, mira, si yo soy morenito, hazme blanco. Mira, si yo soy grande, hazme pequeñito. No, querido hermano, nosotros debemos, dice la palabra, de hacerlos pequeñitos. Pero pequeñitos ¿ante quién? Ante Dios, querido hermano. Ante Él es que nosotros, ¿y de qué forma, querido hermano? No es, querido hermano, caminando agachaditos. No, querido hermano, es caminando en humildad. ¿Y cómo, querido hermano? Caminando conforme, querido hermano, a lo que Dios nos pide, querido hermano. Cuando Dios le dice, querido hermano, a Tomás, es necesario que vuelvas a nacer. Y Tomás pensó, querido hermano, que Dios le estaba diciendo que se metiera en el vientre de su madre y volviera a salir. No, querido hermano, lo que Dios le estaba diciendo era que tenía que morir a la carne y nacer de nuevamente en el espíritu. O sea, querido hermano, ahí nosotros, cuando en realidad comenzamos, podemos darnos cuenta que somos pequeñitos, querido hermano, que eso es lo que Dios quiere. Dice la palabra del Señor que si nosotros fuéramos como un niño, querido hermano, fuéramos, querido hermano, mejor todavía. ¿Por qué, querido hermano? A un niño pequeñito, querido hermano, usted le puede dar un hinchacito, lo puede corregir, y ese niño, querido hermano, va con usted de nuevo, porque en ellos no hay rencor, porque ellos son unos pequeñitos, querido hermano. Pero en usted y yo muchas veces, querido hermano, es lo contrario. Amén. Amén. Pasa lo contrario. Pero este es algo, querido hermano, que se lo tratamos para un énfasis. Amén. Yo sé que los que estamos acá no estamos porque ya lo hayamos querido así, sino que Dios así lo ha placido. Amén. Dice la palabra del Señor más adelante. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Muchas veces, querido hermano, a los que antes tomábamos, los que antes andábamos, querido hermano, en el mundo y hacíamos cosas, querido hermano,
quizás deshonestas ante Dios, ¿verdad? O ante el pueblo, porque mire, querido hermano, si también las autoridades, querido hermano, saben, querido hermano, ellos conocen cuando uno hace desorden, querido hermano, ante las comunidades, ¿verdad? Entonces, contra más a Dios, querido hermano. Entonces, pero cuando usted ha obtenido un cambio del que era antes al que es ahora, mucha gente se van a preguntar, pero que tú no eres aquel borrachito que andabas antes allá, pero que tú no eres aquel hombre que estabas tirado en las calles. Tú me pareces conocido, pero van a ver una diferencia en usted, querido hermano. Van a ver, querido hermano, algo diferente. Así también en Juan el Bautista, querido hermano, la gente veía cosas diferentes y no estaban convencidos hasta que no quisieron ir, querido hermano, a interrogarlo y preguntarle que quién era. Pero mire la sabiduría de Juan el Bautista, la humildad que en este hombre había, querido hermano. Este hombre, querido hermano, yo lo puedo ver como un reverente, como una persona, querido hermano, que había venido en verdad a hacer la labor que Dios lo había mandado. No, como le vuelvo a repetir, como este tipo de personas que yo pienso y digo yo, ¿será que no han entendido lo que Dios quiere que hagamos? Porque usted y yo, querido hermano, aquí no estamos porque queremos, por querer estar en un lugar alto, por querer, querido hermano, ganar privilegios ante la sociedad, porque queremos, querido hermano, creerlo ser mejor que los demás. No, querido hermano, aquí nosotros estamos con un privilegio, con un compromiso, el cual, querido hermano, es llevar la palabra a cada uno de aquellos, querido hermano, que aún todavía no la han recibido, o aquellos que también, querido hermano, están pasando por necesidades de la palabra, querido hermano. ¿Por qué, querido hermano? Porque dígame usted, querido hermano, si no es así, nosotros que nos estamos reuniendo, ¿acaso no hay momentos en que llega el desánimo a nuestras vidas, que no queremos ni leer la palabra? Hay momentos en nuestras vidas, querido hermano, que no queremos orar, no queremos, querido hermano, leer la palabra. Entonces, pero hay un momento que Dios utiliza a un instrumento. ¿Para qué, querido hermano? Para que esta palabra resuene. ¿A dónde, querido hermano? En nuestras vidas. Esta palabra, porque más antes ya la habíamos escuchado, pero por un descuido, querido hermano, los olvidamos de ella. Pero ¿qué es lo que sucede cuando a Dios le place, querido hermano? ¿O acaso, querido hermano, usted no hay momentos que quizás antes usted escuchó, querido hermano, que estaba pasando por una situación bien fuerte, ¿verdad? Una situación en la que usted creía que ya no se iba a levantar, pero alguien envió Dios y le dio una palabra, y esta palabra lo ayudó a levantarse. Esta palabra, querido hermano, le dio ánimo, querido hermano. Y luego de que usted, querido hermano, ha sido restablecido, ya usted está firme y esta palabra vuelve a resonar. ¿Qué es lo que llega a nuestras vidas, querido hermano? Un recordatorio, querido hermano, haciéndolo saber. Cuando esta palabra se me fue dada a mí, yo estaba pasando por tal situación, pero ahora, Señor, te doy gracias porque tú has traído a memoria de donde tú me has levantado. Amén. Eso es el efecto que la palabra hace, querido hermano. Y a eso es que nosotros somos llamados, querido hermano. No es, querido hermano, a contradecirle al hermano. No es que si yo conozco más de ti. Yo no sé, querido hermano, si usted se ha encontrado con personas que dicen saber de la palabra, que usted se queda, querido hermano, humillado cuando habla de la palabra, porque tal vez usted tartamudeando, querido hermano, le cita aquel texto que dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y ellos le responden de una manera repugnante, querido hermano, y le dicen, pero ¿qué tú me vienes a hablar a mí? Si yo conozco la palabra revés y derecho. Yo no sé si en su vida ha pasado o si usted ha escuchado, pero yo sí, querido hermano, me he encontrado con personas que temblando, querido hermano, porque yo no sé mucho de la palabra. Soy, querido hermano, un analfabeto de la palabra, querido hermano, yo no conozco mucho, pero lo que le puedo decir es que Dios, querido hermano, lo poco que yo conozco me ha servido en mi vida. Gloria sea al Señor. Me han dicho, querido hermano, yo he leído la Biblia por 3 veces revés y derecho, pero no es, querido hermano, leerla ni conocer de ella, sino, querido hermano, es lo que podamos aprender de ella. Amén.
Por eso es que el apóstol Santiago, querido hermano, dice en esa palabra que no seamos solo oidores, porque el no poner en práctica la palabra, así conozcamos de ella, querido hermano, es lo mismo. Es lo mismo, querido hermano, como un símbolo resonante que sonó y el momento que lo golpearon ahí, sonó y después quedó en silencio. Amén. O como las palmeras que cuando nortea las hace para allá el viento y para acá. Pero ¿qué sucede cuando el viento se estabiliza? Eso no se mueve. Así muchas veces nos convertimos nosotros que conociendo la palabra, querido hermano, no nos movemos, nos quedamos ahí. Dios no los ha llamado a eso, querido hermano. Dios los ha llamado, querido hermano. Por eso es que la palabra del Señor dice, Pablo, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si a nosotros, querido hermano, esta palabra nos ha alumbrado un poquito, pues nosotros, querido hermano, sigamos con esa lucecita, buscando encenderla un poquito más todavía, querido hermano. Eso es lo que Dios quiere, querido hermano. ¿O acaso, querido hermano, ya porque hemos leído toda la Biblia, ahí se acabó todo? No, querido hermano. Ahí no se acaba, querido hermano. Por eso le digo, es un compromiso. Porque la palabra del Señor dice, querido hermano, que en aquel día, querido hermano, ya no habrá excusa. Imagínense, se atreve a cometer un crimen, él sabe a lo que se está ateniendo. Él conoce la ley. Él sabe cómo va a ser juzgado. Así también nosotros, querido hermano, conociendo la palabra, tenemos que aprender a vivirla. Tenemos que aprender a ser hacedores de ella. Con dificultades, sí, hermano, porque no somos perfectos, querido hermano. Los equivocamos, querido hermano. Pero a eso somos llamados, a seguir caminando. ¿Con qué es lo que hace, querido hermano, un niño cuando recién comienza a caminar? ¿Qué es lo que hace, querido hermano? El niño se cae, se levanta, se cae y se levanta. También muchas veces a nuestras vidas como cristianos, querido hermano, va a llegar a la situación que los vamos a caer y los vamos a levantar. Y así vamos a ir, porque dice la palabra del Señor que el caerse es de débiles, pero el levantarse es de valientes. Amén. Y Dios, querido hermano, a nosotros no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios, querido hermano, nos ha dado a nosotros un espíritu, dice la palabra, de poder y de dominio propio. Amén. O sea, el día que nosotros nos sintamos con desánimo de no venir a la iglesia o de no congregarnos, como que ya no podemos, ahí en ese momento es donde nosotros tenemos que ejercer, querido hermano, esa autoridad que Dios nos ha dado y decir, no, yo me levanto porque me levanto. Amén. ¿Por qué, querido hermano? Porque ya no lo estamos haciendo, querido hermano, porque queramos, sino, querido hermano, en obediencia. Amén. ¿Obediencia a quién? Al hombre. Yo no voy a venir a la iglesia, querido hermano, someteos como obedecer a vuestros, dice también la palabra en otros pasajes, obedecer a nuestros pastores. Sí, hay que obedecerles, querido hermano, ciertamente. Pero, primeramente, procuremos agradar a Dios. Juan el Bautista, ¿a quién agradó aquí? Juan el Bautista, querido hermano, agradó a Dios. Dice la palabra más adelante. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Endereza el camino del Señor, como dijo en el profeta Isaías. Amén. Amén. Y dice más adelante, y lo que había sido enviado era de los fariseos, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. O sea, de esta forma, Juan el Bautista les contestó a aquellos que lo habían ido a interrogar. ¿Por qué? Porque veían lo que Juan hacía, querido hermano. Veían el testimonio de él, querido hermano, como su palabra dice, resplandeciendo en las tinieblas. Pero dígame usted, querido hermano, y eso es lo que yo me pregunto. Si estas personas de que dicen conocer tanto de la palabra, que citan texto tras texto, que según ellos conocen mucho, si saben tanto de la palabra, ¿por qué no procuran de hacer el bien? ¿Cuál es el bien, querido hermano? El bien es corregir mi vida primeramente y después corregir la de mi hermano. Pero saber la palabra y seguir haciendo, querido hermano, viviendo como cualquier cosa, ¿es correcto? No, querido hermano, no es correcto. Entonces,
Por eso es que a mí me trae, querido hermano, al pensamiento esta parte que me molesta. ¿Cómo puede ser posible? Imagínense, querido hermano, hay hermanos, querido hermano, que se preocupan porque las iglesias estén llenas. Amén. ¿Sabe por qué, querido hermano? Yo no quiero juzgarlo, pero es algo que yo lo voy a tener que hacer, porque eso es lo que Dios pone en mi vida. Porque se preocupan, querido hermano, porque hagan ingresos de esto. Mire, ve. Por esto. Hay hermanos, querido hermano, que se preocupan también porque una familia se vaya de una iglesia. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque muchas veces les importa esto. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque no, querido hermano, se preocupan de orar y ir a visitar a aquella persona. Que ¿cuál es el problema, querido hermano? Nosotros tenemos que preguntarle a nuestro hermano en qué le podemos ayudar. Dígame, hermano Gil, si usted viera a nuestro hermano Julio en un área descaimientada o con cansancio, usted se acercaría a él y le diría: hermano, ¿qué le está pasando? Y a ver si le puede dar la mano levantarlo. Pero hay hermanos que no, querido hermano, que ven que el hermano se cae y lo empuja mal, lo terminan de botar, querido hermano. Usted va a decir que ese es amor de Dios. No, querido hermano, ese no es el amor como cristianos. El deber de cada uno de nosotros, querido hermano, si vemos pasando a nuestro hermano por decadencia, querido hermano, espiritual o literalmente, quizás monetariamente, nuestro deber es ayudarlo, querido hermano. A eso es que Dios los ha llamado. Amén. Y dice la palabra más adelante: Juan le respondió, diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, oiga la palabra que le citó, mas en medio de nosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Mire, querido hermano, la humildad de Juan. Juan había sido escogido por Dios. Juan, querido hermano, había sido predestinado por Dios. Pero con todo y eso, querido hermano, él se sentía no era que se sentía, era menos, decía, del que venía después de él. Pero muchas veces, querido hermano, es lo contrario. Es lo contrario, querido hermano. Pero déjeme decirle, querido hermano, que en aquel día es Dios el que toma el control de todo esto. Dice la palabra más adelante: este es el que viene después de mí. Y dice: estas cosas sucederán sucedieron en Betania, en Betanabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Hermanos, vemos claramente la palabra del Señor. Cuando Jesucristo llegó a Juan que lo bautizara, Juan no quería bautizarlo. Imagínate la humildad de este hombre. Juan no quería bautizarlo, querido hermano, pero era necesario. Era necesario, ¿para qué, querido hermano? Para que aquellas multitudes vieran, querido hermano, quién era el elegido. Pero aún así no se dieron cuenta. Aún así, querido hermano, muchos no entendieron. Vieron cuando el Espíritu Santo desciende sobre nuestro Señor Jesucristo. Y aún con todo eso, querido hermano, hay gente que, a la verdad, como le digo, han leído las Escrituras, pero no la entienden, querido hermano. No la entienden. Entonces, ¿qué es lo que tratan ellos? Cuando escuchan un texto bíblico al respecto a lo que nosotros hablamos, ellos van, pero no se conforman. Ellos siguen buscando porque ellos quieren, querido hermano, encontrarle la contra a lo que se habla. Yo pienso, querido hermano, no sé si usted, como cristiano, querido hermano, es necesario escudriñar las Sagradas Escrituras, pero que las escudriñemos, querido hermano, para edificación nuestra. Pero hay personas, querido hermano, que las estudian para llevarle la contra al hermano. Dígame, hermano, ¿cuál es el objetivo? Estaremos cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Estaremos nosotros predicando eso, querido hermano, o le estamos llevando la contra a los hermanos? Imagínense, querido hermano, que nosotros tratáramos de hacer eso. Entonces, como dijo Pablo, en vano caminaríamos, en vano haríamos lo que hacemos, querido hermano. No, querido hermano, yo, querido hermano, no es que conozca mucho de las Escrituras,
Pero si una palabra usted me pregunta y yo se la puedo contestar, se la contesto. Si la podemos estudiar juntos, la estudiamos juntos, la analizamos. ¿Sabe cuál es la diferencia, querido hermano? La palabra del Señor dice es examinar los espíritus. ¿Cómo nosotros examinamos los espíritus, querido hermano? Dios nos ha dado, querido hermano, un entendimiento para que nosotros, querido hermano, podamos entender el bien y el mal. ¿Qué es lo que sucede, querido hermano? Si nosotros, querido hermano, quisiéramos, querido hermano, practicar o llevarle la contra a lo que la palabra dice, nos meteríamos en un gran problema. Si vemos, querido hermano, imagínense, querido hermano, si usted y yo nos pusiéramos a practicar lo que la palabra dice respecto a David y respecto a Salomón, usted se imagina el problema que nosotros estuviéramos metidos. Es un problema grande, querido hermano, porque lo que estos hombres hicieron, querido hermano, fueron cosas que les pudieron ver afectado su vida. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Es que hay cosas que nosotros no entendemos. Y por eso es necesario muchas veces estudiar la palabra y meditar y pedirle a Dios que nos dé el entendimiento. ¿Por qué? Porque no es simplemente un libro. La palabra habla que David tuvo no sé cuántas mujeres, ¿verdad? Tuvo cuántas esposas y no sé cuántas concubinas. Pero la palabra del Señor en el Nuevo Testamento a nosotros nos habla de otra manera. Y nos dice que el siervo del Señor tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. Amén. ¿Por qué, querido hermano, hay un cambio en esa palabra? Porque Jesucristo, querido hermano, vino a enseñarnos cómo nosotros debemos de vivir. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Después que Jesucristo, querido hermano, al apóstol Pablo revela esto él y los enseña de esa manera, no hay opción alguna para nosotros. Pero hay gente que no, querido hermano, y sabe cuál es. La gente que le gusta, querido hermano, vivir su vida como él quiere. Amén. Pero ya usted y yo, querido hermano, Dios a través del Espíritu Santo nos ha dado un entendimiento para que nosotros podamos entender el camino del bien y del mal. También, querido hermano, hay gente que se atreve, y ese es otro punto bien importante, de que dicen, para poder contradecirle al que le está hablando la palabra, como tenemos que caminar, dicen, y hablan del Espíritu Santo. Hermano, dice, si usted tiene que conocer la palabra, no simplemente tiene que serle revelada. Hermano, el Espíritu Santo fue algo enviado por Dios también, y el cual nosotros debemos de recibir. Jesús se lo dijo a aquellos hombres, porque es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Consolador. Amén. ¿Acaso, querido hermano, aquí con nosotros está Jesús? Toque a su lado y toque si está Jesús ahí. Jesús, querido hermano, partió. El que está, querido hermano, a nuestro lado en la debilidad, en los momentos más difíciles, es el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo, querido hermano? Porque nosotros no tenemos la capacidad para poder ver a nuestro Dios, querido hermano. Si aún aquel pueblo, cuando le pedía, querido hermano, a Moisés, que ellos querían hablar directamente con él, dice la palabra que no resistieron. Aún, querido hermano, los querubines, dice la palabra, que no resisten la presencia del Señor. Por eso dice que ellos se tapan, querido hermano, con sus alas. La palabra del Señor habla, querido hermano, que los querubines se cubren cuando se acercan a Dios. ¿Por qué, querido hermano? Porque la presencia del Señor es fuerte, querido hermano, es grande. Imagínense, si nosotros sentimos la presencia del Señor a través del Espíritu Santo, querido hermano, imagínense si lo viéramos verbalmente. ¿Alguien de ustedes, querido hermano, ha tenido una revelación o Dios le ha hablado audiblemente? Hermano, a mí me pasó esa experiencia. Una vez yo estaba pasando por un problema bien grande y escuché la voz de Dios audiblemente. Sería mentiroso si yo le digo que yo lo vi. No, la escuché. ¿Y saben qué es lo que Dios hizo, querido hermano? Ayudó a mi vida, porque eso es lo que hace, querido hermano. Porque muchas veces como hombres, querido hermano, nosotros en realidad queremos, querido hermano, que Dios se nos pare enfrente y los confronte por lo que nosotros estamos viviendo. Pero Dios no puede actuar de esa manera, querido hermano. Por eso Él envió, dice la palabra, al Espíritu Santo. ¿Para qué, querido hermano? Para que ese reargulliere nuestras vidas.
para que ese nos hiciera sentir, querido hermano, de dónde estábamos mal nosotros. ¿O acaso, querido hermano, cuando nosotros, querido hermano, escuchamos algo que no es correcto, que no es agradable a lo que Dios quiere que hagamos, no los incomoda? Los incomoda, querido hermano, los molesta. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, querido hermano, molestándolos a través de eso, querido hermano. Pero hay gente, querido hermano, que se atreve a hablar del Espíritu Santo y manipula la palabra del Señor conforme a sus propios conocimientos. Amén. Pero dice la palabra del Señor más adelante: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista, querido hermano, hablando, él sabía perfectamente, querido hermano, cuando Dios, querido hermano, va a hacer algo en usted. ¿Sabe cuál es el deber de nosotros? Pedirle confirmación a Dios, querido hermano. Eso es otra de las cosas, querido hermano, que nosotros como hijos de Dios es necesario que las hagamos. Hay cosas, querido hermano, que nosotros muchas veces los hacemos, y este es otro tema, pero quiero hacerle un énfasis. Muchas veces hay cosas que a nosotros van a salir mal y los vamos a quejar y vamos a decir: ¿por qué? ¿Por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué tuvo que suceder esto? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros, querido hermano, no le pedimos la dirección al Señor de lo que Él quiere que nosotros hagamos, y lo hacemos a nuestra manera. ¿Es correcto? No es correcto, querido hermano. Gedeón, querido hermano, vamos a hablar de Gedeón. Gedeón, querido hermano, cuando estaba, dice la palabra, cuando Dios, dice la palabra, lo veía, querido hermano, que aquel joven esforzado se levantaba, querido hermano, a separar el trigo para que su familia no aguantaron hambre. Cuando los madianitas venían, dice la palabra, y oprimían al pueblo, Gedeón, dice, querido hermano, que era un hombre, un joven que se levantaba y separaba, dice, y escondía el trigo para que su familia no pasara hambre. Al ver Dios esto, dice la palabra que lo llamó y le dijo: a ti, varón valiente, te he elegido para que pelees junto a mi pueblo. Pero aquel hombre, querido hermano, aquel joven, querido hermano, le causó como algo como que él no creía. Pero le dijo a Dios: si eres así, le dijo, muéstrame, dame señales. Gedeón, querido hermano, le pidió señales a Dios, y Dios, querido hermano, le envió señales a Gedeón. 3 señales le mandó Dios a Gedeón, porque le pidió la primera y aún siguió pidiendo más. Así, querido hermano, muchas veces en nuestras vidas debemos nosotros de aprender a pedirle confirmación al Señor, si es el propósito de Él, querido hermano, que hagamos lo que Él quiere. Hermano, cuando así es, déjeme decirle que todo lo que hagamos, querido hermano, va a ser para bien. Pero cuando las cosas las hacemos, querido hermano, como nosotros queremos, no van a salir bien. Amén. Así que esta es la palabra que Dios ha puesto en mi vida en esta hermosa mañana. Y yo le doy gracias al Señor por la palabra que Él ha dado. Y le invito, querido hermano, que se ponga de pie y vamos a estar orando por su palabra. Aleluya. Si hay algún hermano en las redes sociales que desea aceptar al Señor o reconciliarse, envíe un texto a la página y ahí estaremos, querido hermano, orando por usted. Y si desea también llamarle a nuestros pastores, lo puede hacer al 347-608-4254. 347-608-4254. Si desea que nuestros hermanos pastores estén orando por usted, llámeles a ese número. Gloria al Señor. Vamos a orar, querido hermano, por la palabra del Señor, y vamos a orar por cualquier dolencia que haya en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, mi Dios amado. Gracias, misericordioso Rey, por esa palabra que tú has puesto en mi vida, Señor amado. Gracias te doy, Padre mío, porque eres tú, Padre mío, permitiendo, Padre mío, que hable de tu palabra, Señor amado. Eres tú, Señor amado, el que me permites, Padre, ponerme de pie cada mañana, Señor amado, y hacer tu voluntad, Señor amado. No como yo quiera, Padre, sino como a ti te plazca. Padre, gracias te doy, amado, por cada uno de mis hermanos que escucharon tu palabra, Señor amado. Gracias te doy, Padre mío. Así te pido, Rey de Gloria, que bendiga sus vidas, Padre mío. Bendice también
también sus caminos, donde quiera que ellos anden, Padre, los que escucharon, Señor amado, a través, Señor, de Facebook, Padre, de YouTube, Señor amado, bendícelos también, Señor amado, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, como también, Señor amado, a los que están en los hospitales, Padre mío, los que están en las cárceles, Padre mío, yo te pido, Padre, que seas tú, Señor amado, haciendo ese milagro, Padre, por el cual ellos están clamando, Padre, muéstratele, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te lo pido, Rey de gloria, oh maravilloso Rey, a ti sea la honra y a ti sea la gloria, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aleluya, gloria sea al Señor. Gracias, Padre mío, y gracias, misericordioso Rey. Padre, te presentamos también, Señor amado, a cada uno de nuestros hermanos, Padre. Si alguien, Padre mío, está pasando por necesidad, está pasando por dolencia, Padre, si está sufriendo de algún problema de salud, Señor amado, te lo presentamos, Padre mío, en esta hermosa mañana, Señor amado, que seas tú, Padre, dando, Padre, esa sanidad, dando, Padre mío, esa sabiduría, Padre, dando, Rey de gloria, esa llenura también del Espíritu Santo. Si hay alguien entre vosotros, Padre, que te pide, que necesita más y más, Padre, te lo rogamos, Señor amado, que seas tú, Señor amado, sustituyendo, llenando, Padre, ese vacío, Padre mío, que puede haber en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús, Padre mío. Así también, Padre mío, te pido, Padre, por cada uno de nuestros pastores, Padre, bendíceles, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Síguelos usando, Padre, para la honra y la gloria tuya, Padre mío. Te presento, Padre mío, los líderes de esta iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece sus vidas, Padre. Dales ánimo día con día, Padre. Levántalos más y más, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Si hay alguien, Padre mío, a través de las redes sociales, Padre, que está pasando por necesidad, Padre, yo te pido, Señor amado, que seas tú poniendo, Padre mío, esa mano, Padre, en esa llaga, esa mano en esa dolencia, Padre, seas sanando, Padre, toda herida, Padre, que seas tú curando, Padre, toda dificultad, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te pido por los ancianos también, Padre mío, por el desamparado, Padre, por las viudas, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Yo te pido, Rey de gloria, que seas tú teniendo misericordia también, Padre mío, de aquellos que no han conocido de tu palabra, Padre mío. Envía, Padre mío, hombres, Señor amado, que puedan llevar esta palabra, Señor, a sus vidas, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre, porque solamente, Padre mío, ante Él podemos, Padre mío, porque Él es la vida, Padre, Él es el camino, Padre, porque nadie, Padre mío, que lo negare ante los hombres, Padre mío, podrá acercarse a Él, Padre, pero tu palabra es clara, Señor amado, que solamente por medio de Él, Padre, podemos llegar, Padre mío, a ese galardón, Padre, que tú nos has prometido, Señor amado. Oh maravilloso Rey, bendice, Padre, cada una de las obras, Padre mío, de las cuales, Padre mío, tú has puesto hombres valientes para que hablen tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo te pido que les bendiga, que seas tú fortaleciendo sus vidas, Padre, dando más ánimo, Padre, y más valentía, Padre, para seguir, Padre mío, peleando esta batalla, la cual, Padre mío, no es contra hombres, sino, Padre mío, contra principados y potestades, Padre mío. Pero tú, Señor, que eres grande en poder y en misericordia, Padre, yo te pido, Rey de gloria, que nos ayudes día con día, Padre, a seguir caminando, Padre, que seas tú fortaleciendo nuestros huesos, Padre, fortaleciendo nuestras fuerzas, Padre, como las del búfalo, Padre mío, como el sol de la groa, Padre, que vayamos de más en más, Padre, como el águila, Padre mío, que se levanta, Padre, y se sacude, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Así, Padre mío, yo te clamo, Padre mío, que seas tú ayudando y fortaleciendo nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, cuida de los niños, Padre, protégelos, Padre mío, cúbrelos, Padre, con tu sangre preciosa, Padre, como también a cada hijo de nuestros hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te los presentamos, Padre mío. Toma el control, Padre mío, de esos jovencitos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Envía, Padre, palabra a ellos, Padre mío, y darles, Padre mío, ese toque de tu Espíritu Santo para que ellos puedan entender
entender tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús, papá. Darnos sabiduría, Padre mío, para poder tratar con ellos, Padre mío, para poderlos corregir, Señor amado, para poderlos guiar, Padre mío, porque tu palabra dice, Señor amado, instruye al niño en mi camino para que cuando él sea grande no se aparte, papá. Darnos, Señor amado, esa sabiduría, papá. Darnos, Padre mío, esa gracia, Padre, para poder hablar con ellos a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Te lo pedimos, Señor amado. Bendice a nuestro hermano Julio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Cuídalo, Padre, y protégelo, Señor amado, de ese lugar de trabajo donde él se encuentra, Padre, que tú lo has puesto con un propósito en ese lugar, Padre, y ese propósito, Padre mío, es a que dé testimonio, Padre, de lo que tú has hecho, Padre, en su vida y de lo que puedes hacer, Señor amado, en la vida de los demás, Señor amado. Te pido, Señor, por la salud de mi esposa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Padre mío, que seas tú pasando ese bálsamo, Padre, sobre su cuerpo, Padre, como también de mi hija, Padre, de cada uno de ellos, Padre, y de mi familia, Padre. Te pido por mi hermano también, Padre mío, cuídalo, protéjalo en ese camino, Padre. Sabemos, Padre mío, que viene confiando en ti y que así lo hará, pero que nunca ese temor, Padre mío, se aparte de su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya.